Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio de bienestar. Mi nombre es Juan Rojas, soy médico especialista en medicina del dolor, terapias cognitivas y hoy queremos hablar de salud mental y psicodélicos. ¿Por qué relacionamos este tema? Hemos venido hablando de diferentes tópicos de salud mental y bienestar y los psicodélicos se han presentado como una de las herramientas que nos ayudan a encontrar esas respuestas. A través del tiempo, el hombre ha buscado cómo inspeccionar su mente, encontrar en qué punto se origina la conciencia y conocer cómo y cuáles son esos mecanismos que generan el pensamiento. Pero lo podemos llevar a solamente una visión reduccionista de decir, hay unos medicamentos, hay unas drogas y dejarlo en ese punto. Pero a través de esta búsqueda de encontrarnos con nosotros mismos y de identificar herramientas que nos ayuden a, a salir, digamos que de esas situaciones mentales en las que a veces nos envolvemos, encontramos los psicodélicos. Entonces, aquí hay una diferencia importante y es conocer cuál es la característica de estas sustancias, cómo se utilizan y mirarlas desde qué ámbitos podemos eh, entrar en ellas. Hay algo que hemos llamado nosotros y se llama la insatisfacción mental. La insatisfacción mental es como ese proceso de no estar tranquilo, de no estar pleno, satisfecho con lo que va pasando continuamente en mi cabeza, en lo que estoy pensando, en lo que ocurre, y esto nos lleva a buscar esas otras alternativas de manejo y de tratamiento. Entonces, lo primero es mirar la medicina, las medicinas o los psicodélicos como una medicina o como un alimento, cómo los encontramos. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de la parte científica, de la parte médica y también de la parte tradicional o ritual en las que muchas veces se encuentran estas medicinas. Pero ¿para qué sirven? Entonces tenemos un proceso histórico que desde mucho tiempo atrás las medicinas ancestrales son usadas por los indígenas, eh, digamos, en nuestro territorio, tienen ese campo de conocimiento ancestral, pero en otras culturas han sido utilizadas, como decíamos, para entrar en esa búsqueda, en ese indagarnos de cómo funciona la mente. Las plantas tienen un efecto en el organismo a nivel físico, emocional y mental, y también depende de cómo o para qué las vamos a usar. Entonces, muchas veces cuando entramos en este tema, o cuando se entra en este tema de los psicodélicos, se piensa solamente como en un viaje experimental, en una nueva experiencia, pero tiene un trasfondo mucho más grande, mucho más amplio. Cuando vamos a la palabra psicodélico, es derivada de dos etimologías, psique y délico, que quiere decir evidencia, evidencia del alma. Son drogas o medicamentos o sustancias que se manifiestan en la mente y tienen una característica para alterar, digamos que nuestro proceso normal de conciencia. Tanto sus contenidos pueden alterar los sentidos como la visión, el oído, el tacto, y tienen unas propiedades más abstractas, más sutiles, como aumentar la percepción de la individualidad, el flujo de pensamiento, la conciencia de las ideas. Y aquí podríamos hablar de una información consciente y subliminal o inconsciente que no está, digamos que presente permanentemente, y cuando entramos en contacto con la sustancia, con el mecanismo, con el elemento, con el medicamento, con esta planta o con estas sustancias, pues podemos dilucidar con un poco más eh, de evidencia. Entonces hay un proceso que es un uso ritual o un uso científico. ¿Y por qué hablamos de estas dos partes? Porque cuando hablamos de un uso ritual, la diferencia es que estas plantas, por tener esa eh, tradición indígena, pues las administra o las entrega un chamán o un taita que introduce a las personas en esa experiencia. Pero a lo largo de los últimos años, científicos, psiquiatras, psicólogos, médicos han entrado a complementarlas dentro de sus diferentes terapias
para administrarlas sin entrar en este proceso ritual, sino en un proceso más de manejo terapéutico, como decirlo así, como de consultorio. Y sí, hay una diferencia, hay eh, digamos que una bifocalidad, por decirlo así, de lo que comprende estar en un proceso ritual o un proceso científico, porque ahí entra mucho la creencia y las ideas que tenga cada persona. Entonces, lo que se ha visto es, por ejemplo, que si una persona que tiene unas creencias religiosas muy específicas y entra a consumir una de las sustancias, los medicamentos de las plantas, en su experiencia puede ver imágenes asociadas con su fe, con su religión, a diferencia, por ejemplo, de personas que lo ven desde el campo científico, entonces pueden entrar en un proceso más, digamos, que menos profundo asociado con la fe. Pero el efecto final básicamente en ambos no cambia y es una transformación de esa parte de la conciencia. Entonces hablamos de una historia del uso de estas plantas, de estas medicinas, y aquí vamos pues básicamente a los griegos, donde Demeter y Perséfone eran dioses de la agricultura, los dioses de la agricultura, a las que se les hacían estos rituales, si se les ofrecían sustancias, digamos que alimentos, y esos alimentos tenían eh, o estaban cubiertos o contaminados por hongos. Y esa experiencia al consumir ese hongo, pues digamos que ha llevado a una alteración de la conciencia. También pues obviamente tenemos esa historia, esa tradición de los aztecas, donde ellos a la medicina que consumían, que era también hongos, la psilocibina, lo denominaban el teonanacatl o llamado carne de Dios. Entonces entraban en esa experiencia de consumirlo que era guiada por el médico o chamán de la tribu y los incluía o los llevaba en ese trance, pero tenía unos efectos más que enfocados a la sanación o la reparación de diversas síntomas o enfermedades. Más adelante, eh, en otras partes de México y de Perú está el consumo del San Pedro, que es un cactus que contiene la mescalina y esta también se administra o se administra en ceremonias culturales andinas sobre todo. Y tenemos pues los rituales de la selva amazónica, en los que ya hablamos, por ejemplo, del yagé o la ayahuasca, que definitivamente lo ideal es que sea administrada por un taita que tiene ese recorrido, esa experiencia, ha preparado la medicación, el medicamento, la sustancia y hace la combinación de diferentes plantas. Entonces, una de esos, digamos que medicinas ancestrales que se van utilizando con el tiempo, parten de la región o del lugar donde se utilizan. Pero estas plantas que las que hemos hablado anteriormente, los hongos, la mescalina, el San Pedro, el yagé, tienen un proceso o una conexión mucho más elevada. Entonces hay unas plantas que digamos que son más superiores o tienen un rango más alto, un nivel más elevado, y otras plantas en las que hablamos que tienen un nivel más básico, por donde idealmente se debería entrar. Y lo digo no solo desde la experiencia médica, sino también desde la experiencia personal. Entonces encontramos, por ejemplo, que las hojas de coca, la coca como tal, eh, era utilizada o es utilizada por muchos pueblos nativos indígenas aún a través del mascado, que se llama el mambeo. Y esa salivación en la boca eh, era utilizada tanto en círculos de palabra, en rituales de iniciación, sacrificios, pero también la utilizan como alimento. La hoja de coca obviamente tiene un alcaloide que si se lleva a un proceso químico, pues va a desencadenar en la cocaína, pero como tal, la hoja tiene una capacidad de incrementar la resistencia, la atención,
y tiene unas propiedades nutricionales porque está compuesta por grandes cantidades de calcio, fósforo, hierro, vitaminas A y B. Entonces, ese simple más que o más veo que es de la hoja, pues ya hace un efecto fisiológico, hace un efecto físico. Y por eso decía que es más adecuado entrar por la sensación física que entrar por la sensación mental, porque ahí es donde se identifican ciertas trabas, ciertos elementos donde dice, aquí hay algo que no me deja llevar a percibir totalmente qué pasa en mi mente, y por eso estamos hablando de esta parte del bienestar mental. Los hongos, como la psilocibina, tienen aminoácidos como el triptófano y como la serotonina. Entonces, la triptamina, perdón. Entonces, estos hongos son los que, estos aminoácidos son los que van a ser, digamos que, promotores de la serotonina, de la dopamina también, y van a ejercer un efecto mucho mayor a nivel cerebral. Se ha visto que la estructura, tanto de la psilocibina como de la serotonina, tienen unas similitudes físicas. Y en estos procesos físicos, lo que se ha visto es que esa serotonina se activa más cuando se hace la, estos protocolos de consumo de psilocibina. Hablo de protocolos porque no es solo una toma, es una toma que debe ser guiada, conducida y saber en qué son, cuáles son las dosis adecuadas. Aunque muy pocas veces se da una intoxicación por hongos porque la dosis es muy pequeña en la que se debe administrar y tendría que ser una dosis muy alta para tener una intoxicación, eh, pues sí debe ser guiada de manera adecuada. Cuando hablamos de otras sustancias, por ejemplo, vemos que los hongos y, por ejemplo, la medicina, eh, el, el San Pedro, estimulan el factor neurotrófico cerebral. Y ese factor que está siempre presente en las células diarias también ayuda al crecimiento y recuperación de las neuronas, algo que se llama la neuroplasticidad. Entonces se ha visto que en estudios diferentes que personas que han consumido la psilocibina en estos protocolos han mejorado o han aumentado los niveles de este factor de estimulación neuronal. Y ya existen otros, o se han identificado otras moléculas, por ejemplo, el DMT, que es llamada la molécula de Dios, que está asociada a, por ejemplo, a la toma de la ayahuasca, el yagé. Entonces, el yagé es una mezcla, una combinación de plantas, una que estimula la producción del DMT, una sustancia que estimula el cerebro, y otra sustancia que inhibe la enzima que lo degrada, porque idealmente, pues el consumo al ser oral, pues va a ser difícil captarlo. Y otras sustancias que ya no son plantas, sino son derivadas, por ejemplo, del sapo, el bufo, estimulan el IMAO, que es una enzima que hace también un proceso a nivel de los lóbulos frontales y parietales del cerebro. Entonces hablamos de unas drogas que son expansoras y otras que son depresoras. Entonces hablamos de drogas o medicamentos expansores porque llevan a una estimulación expansiva de la conciencia y unas estimulantes depresores como la cocaína, eh, como el éxtasis, que tiene un efecto, como el mismo alcohol, que tiene un efecto de depresión a nivel del sistema nervioso. Bueno, y también los podemos clasificar como empatógenos o enteógenos. Empatógenos es que aumentan esa capacidad de empatía, empatía con el medio, con las personas, con lo que se siente, y enteógenos que tienen que ver con una conexión más espiritual. Y dentro de esa conexión espiritual, entonces, están los procesos, como les decía, el proceso de la fe. Porque si una persona consume la medicina basada en sus experiencias, digamos que va a amplificar lo que conoce. Otro proceso importante de estas medicinas que se habla es la disolución del yo.
Entonces se habla que las medicinas son capaces de disolver el ego. En ese estado de conciencia se dibuja lo que se considera que es uno como persona. Si bien la conciencia no se desintegra, ya no refleja esa individualidad y se entra en como en un sentimiento, algo que llamamos el sentimiento oceánico, como un sentimiento de conexión con todo. No siempre se va a llegar a este proceso en una toma de medicina, pero muchas personas que lo han tomado han llegado o han sentido esa sensación. Pero el hecho de llegar a ese proceso no significa que ya se superó el tema y que ya no existe más. Es entrar, mirar y comienza el trabajo, que puede ser mucho más, mucho mayor o mucho más tiempo. Encontrar cuál es el enfoque que tiene cada uno o en qué situación se encuentra nuestro yo actual. Entonces ahí miramos por dónde empezamos, por dónde empiezo a consumir las medicinas. Y por eso hablamos que muchas veces lo que se hace es consumo la medicina y digo, ya, tengo un proceso, me mostró esto, me dejó ver lo otro. Y ese trabajo mental anula tanto el trabajo emocional y el trabajo físico. Y he encontrado mucho eso en pacientes que llegan y me dicen, mire, estoy en ceremonias de psilocibina, los hongos han sido maravillosos, me han mostrado esto, me han mostrado lo otro. Y cuando hacemos un encuentro con las medicinas más básicas, se revuelcan, quedan totalmente trastornados físicamente. Me refiero a que les da mucho malestar, mucha incomodidad, porque encuentran que han trabajado un proceso mental, pero no han ido a esa conexión con el cuerpo. Y ahí es donde vienen otras herramientas, las medicinas también más ancestrales, como es, por ejemplo, el yoga, la respiración, que también nos pueden llevar a estados psicodélicos, la meditación misma. Entonces, ¿qué puedo esperar de una medicina ancestral? Lo primero que puedo esperar es que me lleve a una experiencia, obviamente, pero depende no solo de quien la administra, sino del contexto en que la busca. Siempre se ha dicho, digamos que en términos referentes, debes tener unas preguntas específicas para hacerle a la medicina. Muchas personas entran por moda, por vamos a ver qué pasa, por vivir una experiencia más. A algunas les llega una información muy contundente y otras pueden tener algo que se llama también el mal viaje. Es esa sensación incómoda física, es una perturbación, es algo que dicen yo ahí no voy a entrar, pero depende de todas estas circunstancias, el lugar donde se toma, la persona que la administra, el estado en que te encuentras previamente para tomar la medicina. Entonces, muchas veces, por ejemplo, medicinas tan fuertes y poderosas, como lo vamos a ver ahora, como el bufo, eh, tienen una, una connotación a veces como de quiero vivir a ver qué más pasa, quiero ver qué me muestra. Y en esa disolución de lo que queremos tener, pues a veces no muestra lo que es realmente lo fundamental. Entonces, cuando hablamos desde el principio de este estado mental y psicodélicos, ¿dónde nos ayudaría o cómo nos ayudaría a reparar o cómo serviría de herramienta o tratamiento? Lo que se ha evidenciado es que procesos terapéuticos con la psilocibina, que son los hongos, pueden mejorar la capacidad de producción de la serotonina, pero no puede ser puntual. Tiene que ser algo continuo, permanente, digamos, por decirlo así, no totalmente todo el tiempo, pero sí periódico y vigilado. Y aparte de ser vigilado, pues la experiencia de lo que se vive, de lo que se capta en el momento del viaje o de la toma, pues debe ser analizado para mirar qué de lo que me muestro tengo que ponerme a trabajar en mi día a día. Y ahí es donde entra ese análisis de mi estado mental, qué son esas circunstancias que me llevan a entrar en una toma de medicina. Y entonces quiero hablar de las medicinas más básicas o las medicinas que trabajan primero el cuerpo. Está el mambe y el ambil. El mambe es hoja de coca con otras plantas, se utiliza para mambeo en la boca. Y el ambil es una combinación del tabaco, que se quema con otras plantas, con unas sales, y esa combinación se utiliza en la boca para mambear, mascar. Se utilizan círculos de palabra,
pero también se utiliza, como les decía, para actividades de enfoque, para conectarse y sentir más el cuerpo. Cuando una persona mambea, siente más su espalda, su postura y puede entrar en unos estados, si tiene mucha conexión con la respiración y con la meditación, de qué es lo que le está mostrando esa medicina. Otras sustancias son los rapé. Los rapé son raíces de diferentes árboles, árboles brasileros, de la selva amazónica, de la selva peruana, y cuando se inhalan, ese proceso ayuda a centrar, a tener equilibrio en algunos centros energéticos. Ahí está asociado con la medicina china, con la medicina, digamos, tradicional antigua, que nos habla de unos centros energéticos que tienen que estar, digamos que, regulados para que podamos seguir al siguiente nivel. El proceso del rapé también es un proceso, hay unos rapé para limpieza y puede ser a veces incómodo, pero también son utilizados en obstrucciones, en patologías respiratorias, en patologías digestivas. Y ya vienen procesos más avanzados con plantas más superiores, por ejemplo, como el yagé. Para el viaje hay que hacer una dieta, hay que tener, es un proceso en el que se entra primero también desde lo físico porque hay una sensación de hacer, como es un tomado por vía oral, pues el cuerpo, digamos que hace una reacción a la sustancia, una reacción leve, pero en algunas ocasiones para las personas que la toman ya mucho tiempo, pues puede que sea muy fácil de llevar y en otras ocasiones hay personas que esa incomodidad no los deja entrar en ese otro estado. Y en ese estado diferente mental que se entra en el viaje, ya hay una información, pero con esa información, ¿qué haces? Con esa información, ¿a dónde la llevas? Esa información, ¿qué te pone a trabajar? Y esta otra medicina más avanzada, digamos que mucho más de moda ahora, que se llama el bufo. El bufo es un sapito del desierto del Sonora en México, donde a través de unas glándulas que tienen la piel secreta una sustancia. Esa sustancia la vuelven cristales y se aspira a través del humo. El proceso es muy corto, dura 10 15 minutos ese viaje que se hace y ahí llega una información. Eh, Hay teorías científicas de que es el más adecuado para la disolución del ego, que hace una desconexión. Es una experiencia que te lleva con algo muy importante, con algo que tienes que trabajar muy relevante en la vida. Pero uno no debería entrar por el bufo, uno debería entrar primero por esas medicinas básicas y si es necesario el bufo. Pero la experiencia del bufo no es para todo el mundo. Es una experiencia que requiere un acompañamiento, que requiere un adecuado manejo, aparte que por esa misma moda se ha, digamos que, monopolizado, llevaba unos campos mm, económicos de usurpación, por decirlo así, de la misma sustancia. Y al final entonces todas esas medicinas nos llevan es a un bienestar mental, a un proceso de tranquilidad, si las sabemos conducir hacia lo que queremos. Entonces, las medicinas se pueden volver o una herramienta o una muleta. ¿Por qué hablamos de muleta? Porque se dice, si las medicinas no puedo avanzar, sin las medicinas no puedo estar. Y las medicinas son una herramienta que te muestra unos elementos, unas conductas, unas circunstancias, te puede mostrar traumas, te puede mostrar situaciones de tu vida que te has querido rehusar a ver y te dicen, aquí están para que las trabajes. Pero la medicina como tal sola no trabaja. Hay estudios que se hicieron cuando se descubrió, por ejemplo, la molécula del bufo y se los administraban a tribus que tenían unas dependencias muy grandes a anfetaminas y alcohol y se les administraba y en los primeros, digamos que en semanas, muchos disminuían su consumo de estas sustancias que no eran asociadas a su tribu, pero con el tiempo volvían a recaer. Entonces muchas veces se dice, toma, entra la medicina, ve y te tomas el bufo, lo aspiras y te vas a quitar las adicciones. No es así. La medicina te muestra, pero tiene que haber un trabajo personal para liberarse de las adicciones. Sí hay casos de personas que han dejado de tomar, que han dejado diferentes adicciones, pero porque han hecho un trabajo personal. Entonces, finalmente, ¿cómo entro a la medicina? ¿Cómo entro a las medicinas? Primero, a través de una persona que tenga experiencia, un terapeuta, un chamán, que tenga experiencia y no solamente que sea por un
por un concepto monetario. Págueme, siéntese acá, yo le doy esto y suerte. Dos, que muchos de esos procesos, como hay una liberación de la conciencia, hay un proceso en el que no se entra a tener un control, pueden ser procesos con un riesgo no solamente físico, sino también eh, el riesgo mental, el riesgo energético de entrar en situaciones, circunstancias, sitios que no son los adecuados. Y también cómo quiero tener esa conexión con la medicina. Quiero que sea mi herramienta o quiero que sea mi muleta para ayudarme con todos mis inconvenientes. Entonces, este es un abrebocas que hemos querido desarrollar en cuanto a las medicinas ancestrales, las medicinas indígenas, desde nuestra experiencia, desde la experiencia como médico, tratando hace muchos años, viéndolas, manejándolas, pero como reitero, no se le da a todos los pacientes, no es igual para todas las sintomatologías, todas las enfermedades. Uno de entrada no puede decir, bueno, tienes un problema lumbar, entonces vamos a empezar a tomar esta medicina. No, no tiene un sentido coherente, ético, y no todas las medicinas son para todas las personas, no hay que entrar en todas las medicinas. Por ejemplo, la medicina de San Pedro, que se hace en una toma con unos indígenas, bueno, con unos rituales, perdón, mezclando este cactus, también se puede sentir en la boca rayado, que es una medicina muy suave que hace una conexión con el centro del corazón, con el chakra del corazón y el efecto es muy corto, pero no es una medicina que digas, uff, qué viaje, no. Es una medicina que te hace sentir la relación que tienes contigo mismo, una relación de tranquilidad. Otra medicina que trabajamos en Sirio se llama NAN, es una medicina que hace también una conexión interior, está basada en la geomedicina y tiene el punto de ayudar a equilibrar estructuras neurológicas. Son medicinas que hemos trabajado, que hemos avanzado en ese proceso de investigación y estudio. Entonces, espero que este video les deje una información importante y nos seguimos viendo en la próxima.